Vamos a disponernos a compartir la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana y les invito para abrir la Biblia y leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo en el capítulo número 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Leemos el versículo 11 y 12, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oremos. Dios que estás en los cielos, en esta preciosa mañana, elevamos ante su santa y divina presencia nuestra oración de agradecimiento por su majestad, por su grandeza, por su amor, por su inmensa misericordia que ha tenido a favor de nuestras vidas, pues usted extendió su mano para salvarnos, para rescatarnos y para darnos la salvación que hoy tenemos, Dios. Gracias por su divina presencia en esta preciosa mañana, por su buen espíritu que nos guía, que nos consuela, que nos fortalece, que nos sustenta. Gracias por su palabra que es digna y es fiel de ser recibida por todos, pues a través de ella usted nos enseña y nos instruye en el camino que debemos conocer y andar, Señor. En sus manos colocamos este mensaje que vamos a compartir para que el pueblo sea bendecido con toda bendición del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a compartir en esta mañana el bautismo con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios y en el libro de los Hechos, que se habla acerca de este tema que es muy importante, pero que también en algunos momentos pues ha sido mal interpretado o mal aplicado. Pero vamos a mirar en esta mañana, a la luz de las Sagradas Escrituras, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra con relación a este tema. El pasaje de las Escrituras que hemos leído precisamente habla de la predicación de Juan el Bautista en su ministerio. Conocemos por la palabra que Juan el Bautista vino como un precursor para preparar el camino y la entrada del Señor en su ministerio. Y por eso cuando él cumple esta labor es quitado, es muerto, y Jesús entra en escena a cumplir la obra que Dios lo había enviado a hacer. Pero él dice algo importante aquí en su predicación, en este texto que hemos leído: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan anunció que después de él vendría alguien que era más poderoso que él. Estaba hablando del Mesías, estaba hablando del Señor Jesucristo. Y anunció que él bautizaría con Espíritu Santo. Pero quizás muchas veces nos hemos preguntado qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y también muchas veces hemos pensado, bueno, ¿he sido yo bautizado o no? Porque a veces hay diferentes conceptos con relación a esto. Entre ellos la cuestión del hablar en lenguas. Porque se piensa que si no se habla en lenguas es porque la persona no ha sido bautizado. O porque no ha tenido otra experiencia que lo identifique como tal. Pero ¿qué quiso decir el Señor a través de su palabra cuando nos dice que el Espíritu Santo
vendría y cumplirían la promesa que Jesús había dado. Bendito sea el Señor para siempre. En los evangelios nosotros encontramos registrado que se habla, en cada uno de los evangelios hay una cita, en el de Mateo, en el de Marcos, en el de Lucas y en el de Juan, para este tema que estamos mirando en esta mañana. Bendito sea el Señor para siempre. Pero vamos a el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Porque la promesa que Jesús había dado precisamente se cumple. Y el Espíritu Santo que había sido prometido viene sobre los creyentes que estaban esperando precisamente esa promesa. El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está registrado el cumplimiento de esta palabra. Y en el libro de los Hechos nosotros encontramos 4 ejemplos de 4 grupos distintos de personas que experimentaron esto del bautismo del Espíritu Santo. El primero es este que hemos leído. ¿Quiénes estaban reunidos allí? Judíos de todo lugar que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Estaban todos allí en Jerusalén. Alabado sea el Señor para siempre. Y se cumple esta promesa. Aquí hay una señal y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí. Pero también dice que hablaron en otras lenguas. Y ahí dice la palabra que habían personas de diferentes lugares. Y que los que estaban ahí hablaban el idioma de esas otras partes. Alabado sea el Señor para siempre. Pero en el capítulo 1, verso 5 del libro de los Hechos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya se les había anunciado y se les dijo, quédense en Jerusalén hasta que se cumpla esta promesa. Aquí se cumple en ellos, en todos los que estaban ahí reunidos. Pero vamos un poco más adelante, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, el verso 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí hay otro grupo de personas. Eran samaritanos, sobre los que se cumple también la promesa del bautismo. Pero mire, que en este grupo que encontramos aquí en Samaria, no aparecieron las lenguas de fuego sobre ellos.
Bendito sea el Señor para siempre. Ni tampoco dice el pasaje de las Escrituras que hablaron nuevas lenguas. Preste atención a esto. Los samaritanos y los judíos no se entendían bien, tenían desacuerdos y discordias. Porque los judíos decían que los samaritanos habían dejado la ley de Moisés, habían dejado el orden que Dios había establecido para ellos y se habían separado y no venían a adorar a Dios a Jerusalén en el templo, sino que habían levantado un propio templo en el monte Gerizim y allí adoraban a Dios. Recuerde que el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el día que Jesús se encuentra con la samaritana, se habla acerca de esto. Los samaritanos decían que allá era donde se debía adorar a Dios y los judíos decían que en Jerusalén. Entonces tenían un desacuerdo en esto. Pero aquí llega uno de los 7 diáconos que habían sido escogidos con el mensaje del Evangelio a Samaria. Felipe predica en Samaria. La gente se convierte, las señales son dadas, Jesucristo respalda su palabra, pero no hubo una manifestación como la que hubo en el día de Pentecostés. Por eso cuando los apóstoles escuchan que Samaria había recibido la palabra, entonces enviaron a Pedro y a Juan. ¿Y qué hicieron ellos? Llegaron a Samaria, impusieron las manos sobre los nuevos creyentes y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Mire que no hay un orden específico para esto al que tenemos que someternos. Cada una de las manifestaciones tiene una particularidad. Y usted se preguntará, ¿por qué en Hechos 2 ocurre esto? Porque los que estaban ahí eran judíos, todos. Y entre ellos, muchos fariseos y saduceos, que no habían aceptado el ministerio de Cristo, sino que lo habían rechazado. Y que consideraban que Jesús era un impostor. Por eso cuando Pedro se levanta y dice, o sea notorio a todos los presentes que este Jesús, a quien ustedes rechazaron y mataron, Dios lo ha resucitado de entre los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Y lo que ustedes están viendo que está ocurriendo aquí delante de ustedes, precisamente es la confirmación de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado para salvación a todos los que creen. Y lo que ustedes están viendo que ha ocurrido, precisamente es la confirmación de la palabra de Juan el Bautista, que dijo que Él bautizaría a sus seguidores con su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor para siempre. Era el cumplimiento de esto. Y tenía que ocurrir de esa manera, claro que sí. Porque ese pueblo judío, radical y ortodoxo, consideraba que las promesas de Dios solo tenían que ver con ellos y el cumplimiento sería solo para ese pueblo y para ningún otro. Pero aquí llega a los samaritanos también, los que ellos habían excluido y que no consideraban parte del pueblo judío, aunque eran descendientes de los judíos también. Pero en el capítulo 10 del libro de Hechos,
nosotros nos encontramos que Pedro, por una revelación divina, es enviado a la casa de Cornelio. Cornelio era gentil, ni era judío, ni era samaritano tampoco, era romano, era gentil. Y allá lo envió el Señor. Y mire lo que las Sagradas Escrituras nos enseña. En el capítulo 10 de Hechos, mientras Pedro les predica el mensaje y les habla acerca de Jesucristo, el verso 44 dice que mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos y estupefactos, porque sobre los gentiles se estaba derramando también el don del Espíritu Santo, y los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Escúcheme. Dios llegó con su salvación no solo para el pueblo judío, sino también para las demás naciones de la tierra. Y aquí lo confirma esta palabra. El Espíritu se derramó sobre los gentiles también y los bautizó a ellos. Pero hay otro caso particular en el mismo libro de los Hechos. En el capítulo 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire la pregunta. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Fueron bautizados. Aquí se añade otra señal. Aparte de las lenguas, la profecía. Comenzaron a profetizar. Son los 4 casos que nosotros encontramos en el libro de los Hechos con relación al bautismo del Espíritu Santo. Y encontramos que el Espíritu Santo fue derramado sobre cada grupo distinto y diferente, acompañado por señales que confirmaban esa manifestación de una forma distinta. O sea que no podemos decir que si yo no hablo en lenguas, entonces no estoy bautizado por el Espíritu de Dios. O si no profetizo, o si no han impuesto sobre mí las manos, entonces yo no lo he recibido. Vamos a mirar entonces lo que las Sagradas Escrituras nos siguen enseñando. El bautismo con el Espíritu Santo es la dispensación inicial del Espíritu en poder y en bendición que nos registra el Nuevo Testamento.
los grupos que hemos visto ahí, que fueron mencionados y que recibieron esta bendición, quizás usted se preguntará, bueno, ¿por qué se da de esta manera? Se lo voy a explicar. Cuando Juan dice que Jesús bautizaría, que sería Jesús el que bautizaría con el Espíritu Santo. Él bautizó en agua para arrepentimiento de pecado. Era una ceremonia bautismal que tenía que ver con asuntos externos, no con las cuestiones internas del Espíritu. Por eso él dijo, viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Él va a hacer esto, él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Y se cumple esta promesa. ¿Por qué había que esperarse entonces a que Jesús muriera y resucitara y tuviera que irse para volver? Se lo voy a explicar. Esto fue porque el don del Espíritu tuvo que ser comprado para nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. La salvación fue comprada. La salvación tuvo un precio muy alto que Jesús pagó por nosotros los seres humanos. Por eso la salvación no se obtiene con dinero, ni con nada que el hombre pueda ofrecer, mucho menos el don del Espíritu Santo. Pero mire lo que ocurre. Él les dijo, quédense en Jerusalén. ¿Qué tenía que Jesús hacer? El primer día de la semana, cuando las mujeres fueron al sepulcro donde Jesús había sido sepultado, María Magdalena tuvo la experiencia, ¿verdad?, de que el Señor se le apareciera. No estaba en la tumba, pero cuando Él le habla y ella lo reconoce y ella intenta abrazarlo, y le dice, todavía no, un momento, porque no he subido a mi Padre, pero ve y confirma a tus hermanos lo que has visto. ¿Sabe qué pasó? Jesús tenía que subir al cielo primero para ser presentado ante el trono de Dios, y con las pruebas indubitables de que Él había cumplido las demandas que Dios exigía del ser humano, habiendo entregado su propia vida y derramando su sangre preciosa. Y al ser confirmado en esto en el cielo y ser aceptado por el Dios que está sentado en ese trono alto y sublime, entonces Jesús tenía que regresar nuevamente para confirmar esto a los que habían creído en su mensaje, pero también para confirmar la promesa dada del don de su Espíritu que sería derramado sobre ellos. Por esta causa había que hacerlo. Y cuando Jesús se va, Hechos 1:11, es levantado, ¿verdad? Y después de su partida, 10 días después, entonces viene el Espíritu Santo y desciende sobre la iglesia, sobre los creyentes, sobre los que esperaban el cumplimiento de esta promesa. Porque el Espíritu Santo era la evidencia de la obra finalizada por Cristo, de su obra redentora. Era la confirmación de que el Padre la había aceptado. Alabado sea el Señor para siempre.
Y era la confirmación de que Cristo había sido glorificado en el cielo. Recuerde que Él lo había dicho. Tengo que irme, pero rogaré al Padre que les envíe otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le conoce, pero ustedes le conocen. Por eso Él dijo, estará con ustedes y habitará en ustedes. Alabado sea el Señor para siempre. Y desde ese día que vino, Él no se ha ido, permanece en la tierra y en la vida de cada creyente que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, morando de una forma permanente en su vida. Porque si esto no ocurre, el ser humano no puede ser regenerado, restaurado y santificado para ser presentado ante Dios. No. Porque el poder humano no puede hacerlo, se necesita del poder divino. El Padre está en el cielo, el Hijo también está, el Espíritu es el que habita actualmente en la tierra. Alabado sea el Señor para siempre. Y se necesita en la vida de todo aquel que crea las verdades de esta palabra y que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Ya lo compartimos en una enseñanza pasada. ¿Por qué es tan importante? Porque Él es el que va a levantar a la iglesia. Él es el que va a resucitar a los que han muerto en Cristo Jesús. Y Él es el que va a glorificar el cuerpo de los que estemos vivos en el momento cuando Cristo venga. Solo Él tiene el poder para hacer esto. Por eso usted tiene que interesarse mucho de que Él esté habitando y morando en usted. Porque si no está en su vida, ¿quién lo levantará entonces el día que Cristo venga? Dígame. ¿Quién glorificará su cuerpo? Bendito sea el Señor para siempre. En cada caso de los que hemos visto aquí, un grupo distinto recibió esta bendición. Judíos, samaritanos, gentiles y incluso algunos creyentes que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Bendito sea el Señor. En el capítulo 19 del libro de Hechos, ya lo leímos, ¿verdad? Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y cuando les pregunta, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Ya eran creyentes, estaban caminando con el Señor. Pero mire que hubo que hacer esto. Pablo impuso las manos sobre ellos y el Espíritu Santo los bautizó. Bendito sea el Señor para siempre. De ahí en adelante nosotros no encontramos otra manifestación como esta. Solo estos 4 casos registrados en el libro de los Hechos. Y una cita en cada uno de los evangelios que confirmaban el mensaje de Juan el Bautista. Pero la pregunta es, ¿qué sucede en el tiempo presente en que estamos? ¿Quiénes son bautizados con el Espíritu Santo de Dios? Alabado sea el Señor para siempre. Juan el Bautista dejó bien claro que todos los que reconocieran al Mesías serían bautizados con su Espíritu Santo. Todos los que lo aceptaran, todos los que lo reconocieran, todos los que le recibieran.
Porque esto es lo que demuestra que Jesús es el Señor resucitado y glorificado. En el capítulo 2 de Hechos, en el verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Mire, no se derrama sobre personas que no reconozcan la obra de Cristo, mucho menos sobre personas que no acepten el señorío de Cristo sobre sus vidas. Aquí lo confirma la palabra de Dios. Se debe aceptar al Señor Jesús. Se debe aceptar su señorío. Se debe aceptar la obra redentora que hizo a favor de la vida de cada persona. Jesús lo hizo por todos los seres humanos. Y cuando hay una persona que reconoce lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entregando su cuerpo para ser crucificado y derramando su preciosa sangre, entonces la promesa se hace parte de esa persona también. Es partícipe entonces del plan de salvación y de la promesa dada por Dios para él, para todo aquel que cree. Por eso Romanos 10:9 lo dice, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿para quién es la promesa? Aquí en el capítulo 2 de Hechos, verso 39, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes estaban ahí? Los judíos. ¿Para quién más? Para vuestros hijos. ¿Para quién más? Para todos los que están lejos. ¿Para quién más? Para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La promesa aquí dice que no solamente los incluiría a ellos y a sus hijos, sino a todos los que el Señor llamare a sus caminos. Por eso el testimonio de Hechos es muy fundamental en esta parte. Fue verdad que llegó sobre el pueblo judío, pero no se quedó encerrado allí, salió. Y donde quiera que se iba proclamando el mensaje del Evangelio, donde quiera que se iba predicando, hermanos, se iba confirmando lo que el Señor había dado por promesa para todos los que creyeren y recibieren la salvación por parte del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Y tiene que ocurrir eso en el tiempo presente, tiene que ocurrir también. El bautismo con el Espíritu Santo no solo confirma las afirmaciones de Cristo, sino que también da autoridad a la iglesia local. La primera iglesia, el primer grupo de creyentes que estaban allí en el aposento alto, humildes discípulos de Cristo, fueron investidos del poder de Dios. El templo judío que estaba allí en Jerusalén, que era llamado casa de Dios y puerta del cielo, había quedado vacío. Sí, Señor. Y un grupo pequeño de discípulos que no estaban en el templo, sino en un lugar llamado el aposento alto, fueron los que recibieron esto. ¿Por qué razón? Porque ya Dios no iba a habitar más en ese templo que los judíos tenían allí, porque habían rechazado a Cristo. Y el día que fue presentado ante él por Pilato, y les dijo,
yo no hallo ninguna maldad en este hombre, ni ningún delito ha cometido. Pero como en la fiesta que ustedes hacen, siempre las autoridades romanas acostumbran a soltar una persona presa, bueno, aquí vamos a colocar a Barrabás. Y aquí está Jesús. ¿A cuál de los dos soltamos? ¿Qué dijeron ellos? Suelten a Barrabás. Y cuando Pilato le dijo, ¿y qué hacemos con Jesús el Cristo? ¿Qué dijeron? Crucifíquenlo. A una sola voz comenzaron todos a repetir, crucifícanlo, crucifícalo, crucifícalo. Pero añadieron algo más y dijo, y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Inmediatamente el pacto de Dios con ese pueblo se cortó y su presencia desapareció de ese templo. Alabado sea el Señor, pero no se quedó en el cielo, volvió y fue derramada sobre 120 humildes personas que esperaban la promesa de Dios en el aposento alto. Sobre ellos llegó y los bautizó a todos. Bendito sea el Señor para siempre. Y los convirtió en la nueva morada, habitación de Dios en la tierra. Por eso Dios no habita en templos hechos por manos humanas. A Dios no tenemos que irlo a buscar a ningún templo, por hermoso y esplendoroso que sea en esta tierra. No, Señor. El de Jerusalén lo dejó. Y escogió para sí entonces habitar precisamente en cada persona que cree esta verdad, que acepta la obra que Cristo hizo, que lo recibe personalmente. Se convierte entonces en una morada del Dios vivo, en una habitación de Dios en esta tierra. Usted que aún no lo ha recibido puede hacerlo, para que Dios more en usted también, para que Dios habite en usted, para que conozca la grandeza de un Dios que ama en gran manera a los seres humanos. El bautismo con el Espíritu Santo en esta primera iglesia, en este grupo pequeño, confirmó todo lo que se había dicho. Un viento recio que soplaba dio evidencia perceptible de la venida del Espíritu. Las apariencias de fuego eran símbolo de la presencia de Dios y eran una señal para el pueblo judío. Señales que acreditaron a la iglesia como la nueva entidad espiritual que Dios había escogido para que fuera portadora de su luz y su verdad sobre la tierra. ¿Acaso el pueblo judío no la tiene? El pueblo judío es el pueblo de la promesa de Dios. Pero esta verdad la rechazaron. No la tienen. Tienen la ley de Moisés y el Antiguo Testamento. Pero lo que ocurrió de Cristo hacia acá no es parte de ese pueblo. Es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, regada y diseminada en todos los lugares de la tierra. Y por eso, si usted no lo sabe, sépalo. Allá en el Medio Oriente, donde la influencia musulmana es alta y el cristianismo es poco y están sentenciados a muerte, hay gente que entrega su vida con gozo y satisfacción por causa del Evangelio de Cristo, porque han conocido la verdad y han experimentado la promesa de Dios en sus vidas. Sí, Señor. La verdad es la que liberta al hombre. La verdad es la que liberta al ser humano de la esclavitud, del engaño y del error en que ha estado durante tantos siglos. Y por eso esta verdad tiene que ser proclamada sobre la faz de la tierra, aunque hayan amenazas de muerte sobre los que se atreven a hacerlo. Pero se tendrá que anunciar,
Se tendrá que proclamar, se tendrá que enseñar, se tendrá que predicar. Y la tierra tendrá que oír ese mensaje, lo acepte o no, lo crea o no. Dios dará testimonio de su verdad. Y su Espíritu Santo, el cual confirma la palabra. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso escuche esto. La aprobación de Dios a la iglesia del Señor por medio con el bautismo del Espíritu la ilustramos claramente con un hecho importante del Antiguo Testamento. El templo que Salomón levantó, que era la gloria de ese pueblo. David recogió los materiales para el templo. Juan el Bautista recogió los materiales para la iglesia. Salomón edificó el templo. Cristo edificó la iglesia. Salomón dedicó el templo a Dios con sacrificios y Cristo redimió la iglesia con su propio sacrificio. Salomón dedicó el templo y la gloria de Dios se manifestó su presencia de una forma maravillosa en ese lugar. Era tanta que dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar porque no podían hacerlo, hermano, según era la gloria, la presencia y el poder de Dios. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés para manifestar que la iglesia desde ese momento en adelante se convertiría en casa de Dios en la tierra. Por eso su gloria descendió sobre ellos. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso vino a llenarlos a todos, a bautizarlos a todos y a confirmar lo que ya estaba dicho. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? Y lo que encontramos aquí es que en cada grupo y en cada lugar fue manifiesto. En Pentecostés los santos fueron bautizados por él. Un espíritu en cada cuerpo. Tomemos la cita de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Esta cita bíblica nos confirma a nosotros que el bautismo del Espíritu Santo es el unir cada persona al cuerpo de Cristo. Todo aquel que viene a formar parte del cuerpo de Cristo no puede hacerlo si el Espíritu no mora en él. Y cuando el Espíritu mora, entonces lo une al cuerpo de Cristo, formando y caracterizado por el Espíritu Santo una vez por siempre. Porque usted se va a encontrar con algunas enseñanzas donde se dice que el bautismo es una experiencia aparte de la salvación y de la conversión. El bautismo no es otra cosa sino que unir cada persona de esta tierra al cuerpo de Cristo. Eso es. Lo demás son manifestaciones del Espíritu.
Lo demás tienen que ver con experiencias espirituales que Él da, manifiesta en las personas. Pero no se pueden tomar como señal para que esto se dé. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso todos los que están en Cristo han sido bautizados por su Espíritu, porque están unidos a Él. El cuerpo de Cristo está aquí en esta tierra, todavía no se ha ido. Y es la iglesia. Y la iglesia la componen cada uno de los creyentes en toda la tierra. Es un cuerpo, pero cada miembro cumple una función particular dentro de ese cuerpo. Sí, Señor. Por eso aquí el apóstol lo ilustra como un cuerpo humano que tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función en particular. Así mismo ocurre con la iglesia. Cada congregación es un miembro, pero cada creyente particularmente es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesús a través de su Espíritu. Porque esto es un asunto espiritual. Por eso, los que dicen que cómo es posible entonces que la iglesia sea un cuerpo sin cabeza. Sí, actualmente lo es. La cabeza está en el cielo, pero un día esa cabeza descenderá del cielo y el cuerpo que está en la tierra será levantado y se unirán, dice la Biblia, en los aires y el misterio se consumará. El cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia que está presente aquí, un día se unirá con la cabeza. Alabado sea el Señor. Entonces todo lo que está manifiesto en la palabra con relación a esto se cumplirá. Bendito sea el Señor para siempre, porque Cristo recibirá su iglesia y se unirá a ella, entonces se irá con ella al lugar que fue a preparar. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Y qué pasará con el Espíritu Santo? Pues también se va. ¿Qué pasará entonces con los que quedan en la tierra? ¿Qué pasará con los que no sean levantados? El Espíritu no estará en la tierra para convencer a nadie de pecado, de justicia y de juicio, porque su dispensación se habrá cumplido y su tiempo habrá terminado. Por eso serán los días donde la tierra llorará y donde las personas aquí desearán la muerte. Serán tiempos de angustia, serán tiempos de dolor y llanto, donde la tierra será azotada por los juicios más grandes que nunca jamás se han visto en toda la historia de la humanidad. Ya no habrá quien ayude al hombre. No habrá quien esté para consolarlo. El tiempo se habrá cumplido. Por eso, mientras escuchas esta palabra, en este tiempo presente hay oportunidad de vida y de salvación para ti. No esperes que pase este momento. Y Dios quiere bautizarte con su Espíritu para que vengas a formar parte de su cuerpo, que es su iglesia. Alabado sea el Señor para siempre. Esto es lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Y es una experiencia que no tiene que ser buscada. Ni tampoco en la Biblia nos da la palabra una orden. Busca el bautismo. No, en ninguna parte está. Es algo que fue dado por Dios para los creyentes. Y por eso tú no necesitas experimentar
algo sobrenatural en el momento en que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. En el momento en que tú escuchas la palabra y se hace el llamado y tú vienes para decir yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, ahí no tiene que ocurrir, aunque hay algunas veces que ocurren experiencias, pero no necesariamente tiene que la persona salir danzando o la persona hablar en lenguas o la persona tener alguna experiencia sobrenatural de que vio algo, que sintió algo. No, es una obra divina que Dios hace. Es decir, te une al cuerpo de Cristo, entras a formar parte de la iglesia. A partir de ese momento, eres bautizado con el Espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ¿qué pasa con el hablar en lenguas? El hablar en lengua es un don del Espíritu. Es un don. Y hay que verlo en la enseñanza de los dones del Espíritu, para que entendamos esto y no nos confundamos entonces. Y pensemos que si yo no hablo en lengua no tengo el Espíritu. No, Señor. Lo tienes, hables en lengua o no. Has sido bautizado por Él. Y eres parte del cuerpo de Cristo, perteneces a la iglesia. Pero si lo recibiste, si aceptaste la obra de Cristo, si no, no eres parte de ella. Por eso en esta mañana, después de haber escuchado esta palabra, debes tomar una decisión en tu vida. Estoy hablando con las personas que nos visitan, que aún no son cristianos, o los que en algún tiempo lo fueron y se apartaron. Yo creo que llegó el momento en que tú rectifiques tu caminar en esta tierra y te vuelvas a Dios. Has escuchado la verdad. Y Dios quiere bautizarte con su Espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. Y si en esta mañana hay alguien que lo quiera hacer, este es el momento. Oramos y damos gracias a Dios por la palabra que hemos compartido.